La Fiscalía pide que se impute a Eduardo Leira, marido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Las actividades presuntamente ilícitas en los negocios del matrimonio llega ahora a los juzgados de Madrid, gracias en buena parte a la noticia destapada por Libertad Digital y la periodista Sandra León. Todo comienza cuando Carmena sale a la palestra y lo hace de alguna manera pues vendiéndose, por así decir, como una auténtica defensora de los derechos de los trabajadores. Esto indigna a los que fueron empleados de su marido. Nos llaman, se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan cuál era su situación, cada uno lógicamente con sus particularidades, pero todos ellos en serias dificultades económicas porque el marido de la hoy alcaldesa les debía muchísimo dinero. Nosotros comprobamos todos los papeles, cotejamos las sentencias e incluso contrastamos la información con la propia Carmena y descubrimos que efectivamente su marido les había tenido durante un tiempo contratados como falsos autónomos, después como técnicos de cálculo, que es una categoría inferior a la suya, que era la de arquitectos, y lo que es más grave, que había llegado un momento en el que les había dejado de pagar completamente. Les fue dando largas durante 7 meses, diciendo que no tenía dinero pero que iba a llegar, que esperasen un poco, hasta que ya llega un momento en el que ellos se hartan, porque además ven que él sigue manteniendo completamente su ritmo de vida, seguía con su Lexus, viajando en primera China y otros lugares, y finalmente estos trabajadores deciden denunciar su situación. Una situación que, por ejemplo, para algunos de ellos era especialmente delicada, como por ejemplo para Carlos y Muriel, que eran matrimonios o matrimonio, y claro, ninguno de los dos ingresaba su sueldo y tenían 2 hijos y un tercero en camino. Carlos y Muriel no tuvieron más remedio que hacer las maletas y emigrar a Chile. No te conviene retirarte porque pierdes todos tus beneficios laborales. Entonces igual seguíamos yendo y sin cobrar ni uno de los dos. Y teníamos en ese momento 2 hijos y justo me quedé embarazada. Con ayuda familiar, por supuesto, y así, pero claro, esto se fue volviendo cada vez más imposible de sobrellevar. Y después de tanto desgaste fue cuando hablé con Carlos y le dije que había que buscar otras posibilidades. Para los niños no fue fácil el decidir que cambiarnos de... Ellos tenían bastante arraigo con sus amigos, con colegio, con donde vivíamos. Emilio, que es el mayor, todavía él cree que vamos a volver. No es fácil deshacer todo lo que uno ha construido, deshacer tu casa, tu círculo de amigos y todo, y coger tus cosas y marchar. La justicia finalmente dio la razón a los trabajadores y condenó a Leira a pagar todos los sueldos atrasados y una indemnización por haber tenido a sus trabajadores contratados como falsos autónomos en un primer momento y como técnicos de cálculo después. Pero a la hora de ejecutar la sentencia, Eduardo Leira se declara, la empresa se declara insolvente, descubren que no tiene ningún patrimonio porque en noviembre de 2010, que es justo cuando llevaban 5 meses sin cobrar, Eduardo Leira le había traspasado todos sus bienes a su mujer, a Manuela Carmena, haciendo efectiva una separación de bienes que es verdad que habían firmado años atrás, pero que hasta ese momento nunca habían llevado a la práctica. Es cuando entonces ya los trabajadores deciden presentar una querella por alzamiento de bienes y aunque en un primer momento es admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, la causa finalmente se sobresee. ¿Por qué? Pues porque consideran que el traspaso de bienes no tiene como fin defraudar a los trabajadores, sino hacer frente a un préstamo de Bankia que Eduardo Leira había garantizado con los bienes propios y de su mujer. Pero hay quizá una trampa, que es lo que sospechaban en ese momento los trabajadores. Y más aún cuando hay que tener en cuenta que para pagar ese préstamo al que hacíamos referencia, Carmena hipoteca su vivienda y si son ciertas las informaciones que hemos conocido después de OK Diario, justo antes de las elecciones la paga, salda totalmente la hipoteca, que son casi 500.000 euros de golpe. Hombre, yo no sé de dónde saca una persona un matrimonio que de cara a los ciudadanos hoy en día se vende como un matrimonio que está completamente en la ruina, 500.000 euros para saldar una deuda de una hipoteca. Yo creo que cualquiera de nosotros no lo podríamos hacer. Casi un año después, una querella de manos limpias lleva de nuevo el caso a los tribunales de Madrid. Acusan a Eduardo Leira de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra la seguridad social y uno de alzamiento de bienes. Un delito en el que Manuela Carmena sería cooperadora necesaria para facilitar ese traspaso de bienes por parte de su marido, la declaración posterior de insolvencia y así no pagar a sus empleados. Carmena afirma que se trata de un ataque personal. Siempre es una cosa muy desagradable, siempre es triste, naturalmente, y es duro tener que sufrir operaciones, de descrédito
que vienen, sin lugar a ninguna duda, como consecuencia de mi cargo, ¿no? Forma parte de lo que hoy por hoy significa la política. Es triste y es duro, pero hoy por hoy pues es necesario saber que hay muchas personas que utilizan las reglas del juego de esta manera. La cuestión es que al final, a pesar de que la justicia les ha dado la razón, los trabajadores de Leira siguen sin cobrar.